El fuego devora y arrasa lo que encuentra a su paso, y ha sido para el oeste pampeano la amenaza del bosque de Caldén, que dibuja en el paisaje la espesura y la imponencia de la vegetación típica de una extensa zona de la provincia. Al igual que el viento, el fuego imprime la toponimia del departamento Loventué cuando habla de la tierra que vuela o la tierra quemada. Con la misma impronta incide en la denominación de la localidad Carro Quemado. Cuenta la historia que el nombre del paraje, fundado a fines del siglo XIX, obedece a los despojos de una carreta que perteneció al fraile Aldao y fue saqueada y quemada por los aborígenes que poblaban la zona. En la lengua ranquel se tradujo como liu, carreta o carreta blanca, color que aportó el paso del tiempo a los restos de madera que quedaron en la zona. El paisaje de la llanura, en apariencia uniforme, se modifica a medida que el camino avanza hacia el oeste. El monte emerge con toda su extensión, allí donde se emplaza Carro Quemado. Una localidad ligada profundamente a la docencia, porque un maestro rural español, Ángel Norberto Telles Menezes, sembró los inicios del lugar cuando en 1922 solicitó al gobierno nacional sobre la necesidad de instalar una escuela en el lugar denominado Carro Quemado. Y así fue. Primero se inauguró la escuela con el número 159 y 31 niños que poblaron las aulas. 2 años después se fundaría el pueblo por iniciativa del maestro y los vecinos que sembraron progreso en aquel paraje del desierto pampeano. El nombre de la escuela es un homenaje a Alejandra Elisa Ferrari de Ortiz Echagüe, quien arribó a Carro Quemado en 1952 como maestra de grado. Allí ejerció la docencia y luego el cargo directivo durante 31 años. Fue una gran precursora de las actividades culturales en la zona, motivo que la llevó a concretar un museo allí donde se levanta el atelier del pintor Antonio Ortiz Echagüe, en la estancia La Holanda, que pertenece a su familia. La mayoría probablemente tiene referencia a la estancia de La Holanda por el Museo Antonio Ortiz Echagüe, que en realidad porque mi abuelo era pintor. Pero ahí hay que separar en el sentido de que el pintor en realidad no es el que empieza la historia acá en La Pampa, sino que serían los padres de su mujer, que era Elizabeth, que serían mis bisabuelos, que a principios del siglo mi bisabuelo tenía negocios. Trabajaba para una firma inglesa, la firma Manchester, y tenía negocios y viajaba continuamente a la Argentina. Y a principios de siglo compra tierras sin siquiera verlas, como muchos de los extranjeros le han comprado después de que se las dieron a los militares, normalmente después de la campaña del desierto. Y entonces él compra estas tierras sin siquiera verlas. Estoy hablando de a principios de siglo. Así comienza lo que sería la historia de La Holanda. La Holanda acá en la provincia de La Pampa. Pero él falleció en el año 18. Entonces, lo raro de la historia, para mí, en mi forma de ver, que la viuda de él, que era una mujer con una personalidad sumamente interesante,
en lugar de vender todo esto y quedarse en Holanda, hace al revés, vende todo lo de Holanda y construye en el año 19 esta casa acá. De hecho, la Holanda se llama porque, digamos, ellos tenían una construcción también en un lugar muy bonito de Holanda, también una casa prefabricada inglesa, grande, pero con un parque precioso que creo que ahora es alguna institución gubernamental, que no me acuerdo bien qué es lo que es. Y en realidad le habían puesto a aquel lugar La Pampa, y entonces por eso a la estancia le llamaron La Holanda, que ella lo vende y construye entonces en el año 1919 el casco acá en La Pampa, pero sin siquiera venir a vivir, digamos. Lo que hizo fue construirlo y venir por temporadas. Esta bisabuela nuestra era una apasionada de todo lo que tuviera que ver con arte español, España y demás. Y entonces, en un viaje en Italia, que fueron de vacaciones, todavía estaba el matrimonio, ¿no? Todavía estaba mi bisabuelo, mi abuela tenía 13 años. Ella quería que la pintara un pintor español. Y mi abuelo recién se había recibido. Estaba en Italia estudiando, recién se había recibido. Y entonces le insistió mucho, porque él no quería saber nada, pero le insistió tanto que la retrata a mi abuela en un tondo, que es un cuadrito redondo así, de su, digamos, que está en el museo, que es una rubiecita con un moño grande, pero ella tenía 13 años. Entonces mi bisabuela se lleva ese cuadrito a Holanda y a todo el mundo se quedó encantado con el retrato. Entonces ella le ofrece y le dice, mira, te conseguí tanto trabajo por tantos florines, era tan concreto lo que le había dado como oferta, que entonces él, sin ninguna opción y ya necesitando independizarse de sus padres y demás, dijo, bueno, sí, me voy a Holanda. Y surge una amistad muy grande con esa familia, porque lo invitaron a venir a la Argentina, que él vino más por las cuestiones del campo, pero él quedó en Buenos Aires retratando gente y haciendo contacto. Después falleció mi bisabuelo en el año 18, y entonces él vuelve otra vez a tener ese contacto fuerte con los Smith, que es la familia holandesa, y ahí es cuando empiezan con mi abuela, que ya tenía 19 años, y entonces le propone matrimonio en el año 19. Por eso en el 19 ella vende todo allá, o sea, queda viuda mi bisabuela en el 18, vende todo en Holanda, se viene con ellos de luna de miel a la Argentina y ella viene acá y empieza justamente a encargarse de lo que le había dejado el marido, que eran sus tierras. Pero ahí empiezan ellos dos, mi abuelo y mi bisabuela, una vida de bohemio en realidad. Las obras introducen en otra época y recorren desde personajes de las cortes europeas hasta los más particulares individuos insertos en su vida cotidiana, desde su familia hasta los paisajes más espléndidos que iluminaron sus ojos. Pero después también hay que ver el contexto histórico que tenía la pintura en ese momento, porque estaban las vanguardias, o sea que había explotado Europa con todo el tema de las vanguardias, y también la pintura española, que siempre hace como una línea, no es que sea distinta a Europa, pero una cosa son las líneas de Francia e Italia, otra cosa es la española. Y la española en ese momento estaba con toda una pintura histórica.
y él está en un movimiento de los costumbristas, o sea, son de los pintores que no hablan de su historia, sino que hablan de su cotidianeidad, de sus costumbres, por eso que también las figuras que vos estás viendo son figuras como decir, bueno, esta es la señora que está en la casa, esta es la bailarina que está bailando en el teatro y demás. Y no se volcó ni siquiera a los pintores vanguardistas, pero sí sacó mucho de eso, por eso lo tratan como si fuera, así como sus íconos, es como si fuera un costumbrista, un realista, un naturalista, pero también un moderno, porque dentro de esa digamos, de graficar las costumbres de las personas, le puso mucho contenido pictórico en el sentido de que, fíjate que sus cuadros tienen mucho color, o sea, el color, el formato, hay mucho que saca de eso. Y después el tamaño natural para mí lo ha sacado también mucho de la escuela española con Velázquez, que tenía siempre son pinturas naturales, ha sido tal vez digamos, mucho de lo español que saca el tema de pintar siempre en tamaño natural. Por eso son esas obras tan grandes que vos mirás. A pesar de cuadros tan grandes como ese desnudo que hay tan bonito, porque a mí me encanta y yo creo que es una maravilla lo que ha hecho con eso, a pesar de lo barroco que está todo su fondo, y está Rosita, porque tiene todos sus modelos tienen nombre. Y Rosita está acostada así, pero siempre, siempre te vas el ojo al rostro de Rosita, que es un punto en un cuadro tan grande como eso, que pienso que tiene que ver en ser un retratista realmente formidable. Siempre lo más característico que dicen que era un pintor era una personalidad muy alegre, siempre era alegre, muy inquieto, y bueno, y esto que te contaba, que su objetivo de vida era lo que tenía que ver con la pintura. Entonces, lo que hacía era, como al ser retratista, que pudo vivir de la pintura en algunas circunstancias porque lo contrataban para retratar. Pero ¿qué le pasaba? Eso contaba a veces y está genial cuando vos lees sus memorias, tanto de él como de ella, y de ella también dice exactamente igual, que capaz que estaban en España y entonces estaba súper reconocido, 5 años, tenía trabajo de sobra, pero él empezaba a hastiar toda esa vida de hacer siempre lo mismo, de estar con la gente, entonces ya necesitaba otros aires y empezar a hacer otra pintura. Por eso se movía, cada 2 años se estaba moviendo. Creo que puede haber estado en España 4 o 5 años como mucho. Y entonces lo bueno es que nosotros acá tenemos cuadros que en realidad él pintaba por placer, porque vos pensás que si se dedicaba a la pintura y la pintura del retrato, normalmente son cuadros que han ido quedando o se los han encargado personas o en algunos museos y demás, pero nosotros tenemos justamente lo que él iba a pintar por gusto y andaba con ellos a cuestas. Y son de las mejores etapas, porque Marruecos es una etapa preciosa, que pudo estar 2 años en Marruecos porque sus suegros les ayudaron económicamente en ese momento, ¿no? Entonces él pudo estar y darse el lujo de pintar estos personajes tan bellos que ha elegido, que los elegía porque se enamoraba de la vestimenta que llevaban o del color de piel con el sombrero. Bueno, elegiría a sus personajes o sus retratos por ese motivo. Allí donde la pampa se estira para intentar llegar al cielo y las margaritas tiñen de amarillo la tierra que surca el viento y escasamente la lluvia, emerge imponente el Museo Atelier, que atesora las pinturas de distintas épocas del pintor español Antonio Ortiz Echagüe, quien junto a su esposa holandesa, Elizabeth Smith, encontraron en los escenarios de la pampa un lugar para vivir.
Ellos se vienen en el año 33. 33 porque ya empezó la guerra civil y además sus hijos, que eran mi papá y mi tía, normalmente se quedaban con su abuela y ellos dos siempre, porque mi abuela nunca lo dejó, siempre andaba atrás de él, viviendo en hoteles, viviendo en casas que alquilaba y demás. Pero sus hijos a lo último los empezaban a dejar con su abuela. Y entonces dijo, bueno, ya se terminó nuestra vida bohemia, vamos a hacer un poco más de vida en familia, entonces se vinieron acá a La Pampa. Y entonces se quedan en la casa, en el año 33 se vinieron, pero en el 36 también se vino con sus pertenencias, con sus cuadros y demás, y los tenía todos enrollados, y entonces dijo, no, bueno, me voy a hacer un estudio, que decidió hacerlo lejos de la casa porque no quería mezclar familia con trabajo. Entonces se lo decidió, más que nada probablemente en ese momento, fue porque tenía estos cuadros y los querían marcar y tenerlos enmarcados. De todas maneras, lo que te consuela es que siempre dijo que tenía dos amores, la pintura y el campo. O sea que no era contradictorio tampoco que estuviera acá en el campo ni amargado porque estaba acá. Claro. Sí fue una circunstancia, seguramente hubiera vuelto a Europa, creo que se lo propuso a mi abuela una vez y mi abuela ya no dijo más nada, entonces él no volvió a insistir, pero también sus hermanos que tenía contactos por carta, le dijeron, mira, si realmente crees que estás en el fin del mundo, vos estás en el paraíso, porque Europa sufrió una crisis muy grande, empezó la guerra mundial en el 39 y le dijo, acá ni vengas. Y bueno, él no pudo volver porque falleció en el 42 y la guerra terminó en el 45, digamos. Después de eso quedó mi abuela y mi abuela no se volvió nunca más, volvía a Holanda, España, por circunstancias de visita y demás. Pero después la transmisión que nos hacen de todo ese legado es por parte de ella, porque nosotros a mi abuelo no lo conocimos. Y en arte tampoco es que uno sea especialista de nada, sino que todo eso te lo fue transmitiendo mi abuela. Y transmitió dos cosas, el amor por el arte y el amor por la pampa, porque ella decía, un refrán que decía, lo que al principio se te hace insoportable, después se te vuelve imprescindible. En el sentido de que había aprendido en estas cosas tan inhóspitas, para habiendo vivido en tantos lugares en Europa con él, que empezó a querer el lugar, y te digo que el amor por el lugar, por eso decidimos nosotros hacer el museo acá, porque podíamos haberlo hecho en Santa Rosa, porque ella tenía adoración con La Pampa y tiene mucho escrito sobre La Pampa también y sobre cómo vivió las cosas, a pesar de que era una vida difícil cuando ellos llegaron. Y bueno, después fue con Norma que surge lo del museo y la posibilidad. Fue maravilloso porque ella hizo todo un circuito, dijo sí, sí, y ahí fue cuando terminamos de dividir todo, que nos quedaron 1.700 hectáreas y se dividió, digamos, el campo y la obra también. O sea, lo que nosotros tenemos acá es la parte que le corresponde a mi papá. Y la otra obra normalmente está en un campo que era de mi tía acá cerca o de mis primas en Buenos Aires, que no tienen este proyecto como nosotros, pero por suerte, que tal vez no los muestran o lo que fuera, pero ellos también los conservan, o sea, también tienen amor por las obras y no son de desprendérselos así fácilmente. O sea que cada uno siguió un camino distinto, pero siempre con la misma política de conservarlos, de transmitirlo y demás. Así que eso es bueno también. La experiencia invita a atravesar el monte entre caldenes, mudos testigos de los pasos del pintor, quien sosteniendo pinceles y en compañía de su familia delineó retratos de una época y un mundo que hoy se abre al público como museo atelier. Antonio hizo construir este estudio en 1936 cerca de la casa, para albergar la gran cantidad de cuadros y dibujos que había traído consigo de España en inmensos cajones y poder trabajar en él.
A finales de 1941, su salud mostró signos de debilitamiento y así, a los 58 años de edad, dejó físicamente la tierra que adoptó en los últimos 9 años de su vida. Junto con Elizabeth, ejercieron una fuerte impronta en una familia que vive y respira el arte en cada uno de sus rincones, que crea y recrea historias con los visitantes que desde distintos puntos de la provincia, el país o el mundo llegan a estas tierras para asombrarse con el paisaje que se abre ante sus ojos y por un instante dejarse atrapar por los misterios y encantos de la Pampa. Caminos que van y vienen, caminos que surcó el Ranquel en toda su extensión, caminos que se abrieron a la paleta de un pintor que sembró color en la inmensidad, voces que narran historias de horas compartidas, letras esparcidas en un cuento que Elizabeth imaginó entre caldenes y viento en su holandés natal o en español adoptivo. Fueron las mujeres de la familia fuertes precursoras de la idea del sostenimiento de un espacio donde el arte se comparte y se disfruta, y se transita desde el ayer y hasta ahora.